nuevo a todos, bienvenidos queridos amigos y amigas a estos estudios sencillos de la Biblia, que hoy tendremos el tema 213 para estudiar los capítulos 4 y 5 del primer libro de Reyes. Así que como cada día, bienvenido Francisco, puedes comenzar. Salomón, haciendo uso de su sabiduría, fue poco a poco organizando su gran imperio. Los versículos 2 al 6 enumeran a todos sus asesores o ministros. Voy a leer el versículo 7 que habla de sus gobernadores. Dice así: tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Hemos de tener en cuenta que ya en el reinado de Salomón se habían diluido los distritos como tribus, por lo que ahora estaba Israel dividida por medio de pequeños reinados que no tenían nada que ver con las antiguas 12 tribus. Cada uno de estos pequeños reinados tenían muchas prerrogativas en las cuales el rey no intervenía, como podía ser la recaudación de los tributos, pero cada distrito estaba obligado a contribuir a los gastos del rey y de su ejército. Solo en los casos de mucha importancia intervenía Salomón. El imperio de Salomón fue muy extenso, por lo que dependían directamente del rey muchas personas. En los versículos 22 al 29 se indica la gran cantidad de alimentos que necesitaba mensualmente el rey. La sabiduría de Salomón la confirma el versículo 30. Dice así: era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios, a pesar de que Egipto fue famosa en todo Oriente e incluía astronomía, medicina, arquitectura, matemáticas, música, pintura, embalsamientos y filosofía mística. El versículo 32 dice que compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005, de los cuales solo, lamentablemente, se han recuperado los que figuran en la Biblia. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. El imperio de Salomón comprendía el territorio que estaba ubicado a la derecha e izquierda del río Jordán, y por el sur tenía como límite Egipto. Solo Filistea y Fenicia eran independientes. Prácticamente todo su territorio es el que prometió Dios a Abraham, Moisés y Josué. Bueno, hemos terminado el capítulo 4, por lo que nos adentramos en el capítulo 5. Este capítulo está dedicado básicamente a la construcción del templo. El por qué David no había construido el templo a Dios. En primer lugar, recordemos que ya lo estudiamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 7 y versículos 2 al 17, en el cual Dios le dice a David, por medio del profeta Natán, que él no construiría el templo, que lo construiría su hijo. La razón por la cual David no construyó el templo no fue porque hubiese estado tan ocupado en guerras que no tuvo tiempo para edificarlo, sino porque había derramado mucha sangre. Esto lo veremos más adelante en el libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 8. Dios eligió la época del reinado de Salomón para que él edificase su casa. Fue un reinado en el cual hubo paz y ambiente propicio para hacerlo. El nombre de Salomón significa pacífico. Para la construcción del templo, Salomón necesitaba materiales y especialistas que supieran trabajar estos materiales. Salomón contaba con Hiram, rey de Tiro, del Líbano. El Líbano está al oeste de Israel, también colindando con el mar Mediterráneo, y forma parte de la antigua Fenicia. El Líbano no pertenecía a Israel, pero hubo buena relación con David y Salomón procuró conservarla. Como el Líbano tenía madera de cedro, de ciprés y de sándalo, materiales especiales para el templo, y el Líbano necesitaba alimentos, Salomón hizo un trato con ellos, en los cuales ellos les enviaban los materiales y Salomón a cambio les enviaba alimentos.
por lo que fue un convenio ventajoso para ambos. El cedro del Líbano era una madera muy apreciada en la antigüedad. Los tiros lo utilizaban para la construcción de mástiles para sus barcos. Estos cedros han desaparecido en gran medida en los montes del Líbano. Sin embargo, este árbol todavía florece en los montes de Tauro. Desde el versículo 9 hasta el final se especifica la coordinación para la recepción de los materiales procedentes del Líbano, lo cual movilizó muchos miles de personas, como podéis ver en vuestras Biblias. Voy a resaltar los versículos 13 y 14 porque habla de leva. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30.000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10.000 en 10.000 cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Este tipo de labor no era considerado como un trabajo de siervos, de la clase que demandaban a los extranjeros. Con todo, era muy desagradable y fue una de las principales causas de descontento al final del reinado de Salomón. Pareciera que esta fue la primera vez cuando se demandó un trabajo forzado a los israelitas. Se reclutaron 30.000 hombres, suponiendo una población total de 1.300.000 israelitas. Esto sería uno por cada 43 personas. Bueno, pues después de escuchar de tantas guerras y muertes, creo que nos merecíamos un poquito algo más agradable como lo que estamos estudiando hoy. Por lo que mañana estudiaremos un poco más de la Biblia con el tema 214. Pues amigos y amigas, hasta mañana, bendiciones.